principal de la rama izquierda, después da el fascículo anterior. La rama derecha va por el lado correspondiente del septum interventricular y rodea el ápice para abarcar todo el ventrículo. Acá tenemos representados los sitios donde se pueden producir bloqueos en la conducción eléctrica. En primer lugar, en el nodo sinusal. Cuando ocurre aquí, podemos obtener un bradicardia sinusal o paro sinusal. Bloqueos de primer, segundo y tercer grado de la salida del nodo sinusal. En el nodo auriculoventricular se van a producir los bloqueos de primero y segundo y tercer grado aurículos ventriculares. En el haz de His también los bloqueos auriculoventriculares, sobre todo los de segundo grado, no el de primer grado, sino segundo grado y tercer grado. Y en los fascículos correspondientes, el fascículo posterior izquierdo, el hemibloqueo posterior izquierdo, y en el fascículo anterior, el hemibloqueo anterior izquierdo. En la rama derecha se produce el bloqueo de rama derecha. Entonces, esto es el trazado electrocardiográfico de una persona normal, que ya lo conocen, sus ondas y segmentos e intervalos normales. En parada cardiorrespiratoria, los ritmos son los que ya hemos mencionado en las clases previas: la taquicardia ventricular sin pulso, fibrilación ventricular, disociación electromecánica, asistolia. En la historia natural, en un paciente que inicia con parada cardiorrespiratoria, se puede ver las primeras, la taquicardia ventricular. El paciente, si es que no se interviene, puede pasar a fibrilación ventricular. Igualmente, si es que no intervenimos, puede pasar a disociación electromecánica y finalmente, con la depresión de energía del miocardio, llegar a la sistolia. Podemos ver las cuatro fases, pero no necesariamente tienen que estar las cuatro, ¿no? De taquicardia ventricular se puede pasar directamente a sistolia, o de iniciar con una fibrilación ventricular y pasar a sistolia. El paciente depende del caso, ¿no? Pero en teoría podríamos ver esa historia, esa progresión de menos gravedad a la muerte biológica, si es que no se interviene. La taquicardia ventricular la podemos clasificar de acuerdo a la morfología de los complejos ventriculares en monomórfica y polimórfica. La monomórfica es una taquicardia con QRS ancho, con la misma morfología de QRS en todos los complejos, que usualmente es regular y va con una frecuencia de 100 a más de 270. Tiene que ser 100, si no, no sería taquicardia ventricular, sino sería un ritmo idioventricular. La clínica en estos casos varía dependiendo de la frecuencia de la taquicardia, de la duración de esta, de la función cardíaca subyacente y de la respuesta autonómica del paciente individualmente. Y de acuerdo a la interacción de estos factores, la presentación va a variar desde ser asintomático o tener palpitaciones leves, hasta tener disnea, dolor de pecho, que sería una angina hemodinámica, hipotensión, síncope, llegando hasta la parada cardíaca. Como hemos dicho, podría pasar a fibrilación ventricular si es que no se interviene. Este es un ejemplo de una taquicardia ventricular monomórfica. Ven los complejos anchos, regulares, taquicárdicos, y hay criterios de taquicardia ventricular. Los menciono, pero no es necesario que ustedes lo aprendan. Acá hay un complejo de fusión entre el ritmo ventricular y el ritmo sinusal. Se ha capturado
sistema de conducción. Ese es un criterio para diagnosticar disociación auriculoventricular, que es un criterio, es patognomónico de las taquicardias ventriculares. También puede haber conducción retrógrada de aurículas, entonces vemos las ondas P retrógradas a partir de los focos ventriculares. Otro ejemplo de taquicardia ventricular monomórfica. En esta vemos que hay descenso del ST en cara lateral, ya nos está hablando de injuria miocárdica por la frecuencia alta en este. Otro ejemplo de lo mismo con morfología de bloqueo de rama derecha. Entonces, el tratamiento de la taquicardia ventricular monomórfica es cardioversión eléctrica sincrónica si es que hay alteración de conciencia, hipotensión, lo que nos habla de desequilibrio hemodinámico, y edema pulmonar, falla cardíaca aguda por taquicardia ventricular, que puede ser severa y llegar al edema pulmonar. Decimos que tiene que ser sincrónica la descarga eléctrica. Bueno, primero es cardioversión, porque solo se desfibrila las fibrilaciones. Entonces, la aplicación de la energía tenemos que establecerla en el equipo de forma sincrónica, porque si no lo hacemos así, el equipo de desfibrilación va a hacer la descarga en cualquier punto y podría esta descarga caer en periodo refractario relativo sobre la onda T o incluso el segmento ST y ocasionar que pase de una taquicardia ventricular a fibrilación ventricular, ¿no? O sea, lo fregamos y se ve, ¿no? A veces por la adrenalina del momento se olvidan de poner la función de sincronismo y ya se ven las consecuencias. La taquicardia ventricular polimórfica es una taquicardia ventricular con morfología QRS continuamente cambiante, por ello polimórfica. Hay un cambio en la secuencia de activación ventricular, lo que ocasiona el cambio en morfología. Va a ocasionar presíncope, síncope o parada cardíaca. La sintomatología más severa, más grave que en el otro caso. Y el tratamiento es cardioversión inmediata. Puede asociarse a isquemia miocárdica, a cicatriz miocardio ventricular por un infarto antiguo, o en corazones estructuralmente normales se puede deber a QT largo o QT corto congénitos o adquiridos. Ambos pueden ser adquiridos o congénitos. En síndrome de Brugada, en intoxicación digitálica también. Este es un caso de está en ritmo sinusal el paciente y se empiezan a producir extrasístoles ventriculares y una de ellas cae en un periodo cercano a la onda T y desencadena taquicardia ventricular, que al principio intenta ser monomórfica, pero después se hace polimórfica y desencadena fibrilación. La torsión de puntas es una taquicardia ventricular polimorfa, muy famosa, muy estudiada, y se debe a su nombre a que hay acá podemos ver en el ritmo, hay una variación cíclica de las puntas de los complejos QRS, siendo de negativa, positiva, pasando nuevamente a negativa, y alternando así la morfología. El tratamiento de la taquicardia ventricular polimórfica, como hemos dicho, si es que hay inestabilidad hemodinámica, es la
cardioversión inmediata. Para el caso de torsión de puntas asociada a prolongación del QT, el sulfato de magnesio endovenoso y la remoción de factores precipitantes es lo que se debe hacer. Otro ejemplo de ritmo sinusal con un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Hay una contracción ventricular prematura que cae justo en el periodo refractario relativo y origina taquicardia ventricular. Continúa la taquicardia y después de un shock, porque este paciente tenía un desfibrilador implantable, se produce la cardioversión, sale al ritmo sinusal del paciente. Entonces, ante una taquicardia de complejo ancha, lo primero que tenemos que ver es si está siendo tolerada hemodinámicamente. Si no, el proceso de toma de decisión es fácil, va a soporte vital avanzado, cardioversión eléctrica, se considera sedación si está aún consciente. Si no hay inestabilidad hemodinámica, es bien tolerada la taquicardia complejo ancho, entonces tenemos que buscar hacer una historia, un examen físico, un electrocardiograma de 12 derivaciones y, de acuerdo a él, vemos si la frecuencia es irregular, podría tratarse de una fibrilación auricular con aberrancia o una fibrilación auricular con presencia de una vía accesoria, síndrome de preexcitación. Si la frecuencia es regular, entonces podemos evaluar si es que el paciente tiene o contamos con electrocardiogramas previos de este paciente, en su historia clínica de repente la tenemos, y podemos ver si es que la morfología de los complejos QRS es igual a la de los electrocardiogramas en ritmo sinusal que tenía el paciente, entonces estaremos ante una arritmia supraventricular y el manejo es de acuerdo a esto. Si no tenemos electrocardiogramas previos o podemos considerar el uso de adenosina por su acción corta con fines diagnósticos. Tenemos la duda de si se trata de una taquicardia ventricular o una taquicardia supraventricular que es con estas características que hemos mencionado de accesoria o aberrancia. Podemos considerar usar adenosina para que se produzca un bloqueo auriculoventricular transitorio y desenmascare la arritmia supraventricular. O si es que no tiene ningún efecto, entonces estamos ante una taquicardia ventricular. Entonces, en el caso de este último, podemos considerar, estando tolerando hemodinámicamente, podemos considerar intentar cardiovertir farmacológicamente la taquicardia, que puede ser con fármacos y puede necesitar sedación si aún está consciente el paciente. Y si hay fracaso de estas, considerar la cardioversión eléctrica también. En caso de que estamos ante una taquicardia ventricular, probablemente podemos evaluar si es que hay cardiopatía estructural de fondo o no sabemos si es que tenía esta. La elección va a ser amiodarona intravenosa, en segundo lugar procainamida y en tercer lugar lidocaína. Si tenemos la certeza de que no tiene cardiopatía estructural, podemos usar verapamilo, litiazem, sobre todo si tiene morfología de bloqueo de rama derecha en N1, que se trataría de una taquicardia ventricular del fascículo izquierdo, o podemos usar beta bloqueadores si es que tiene un eje inferior, morfología de bloqueo de rama izquierda del tracto de salida. La fibrilación ventricular es una arritmia ventricular terminal
seguida de muerte o daño cerebral severo, lo cual se produce invariablemente cuando no se actúa sobre él. Se caracteriza por ondulaciones irregulares de variado contorno y variada amplitud, sin poder distinguirse los complejos QRS. La fibrilación ventricular y el flúter ventricular rápido se asocian a enfermedad arterial coronaria con isquemia aguda que las desencadena y pueden seguir a taquicardia ventricular polimórfica o monomórfica de cualquier causa. En corazones estructuralmente normales puede producirse por choque eléctrico, cuando hay electrofusión y hay una corriente eléctrica de un voltaje alto, o por commotion cordis, esto es una contusión en el tórax, justamente que se produzca durante la onda T, esto es al final de la sístole. Esto se ha descrito en beisbolistas profesionales, un golpe de la pelota, sobre todo si han estado distraídos, también en futbolistas profesionales que incluso han terminado en muerte. Eso sobre todo en la época en la que no se tenía tanto conocimiento y no se tenían desfibriladores a la mano en esos eventos. Pero sí está documentado muerte en corazones sanos, atletas, por estas causas. También puede causarse por frecuencias ventriculares muy rápidas, como en la fibrilación auricular en presencia de preexcitación, síndrome de Wolff-Parkinson. Ustedes saben, el síndrome de Wolff-Parkinson-White se caracteriza por una vía accesoria. Si es que la arritmia, la fibrilación auricular coge esta vía, se produce un circuito de reentrada que es muy rápido porque las características del asa accesorio lo permiten, y las frecuencias muy altas, hablamos de más de 250, van a producir depresión de energía y va a degenerar la fibrilación auricular en fibrilación ventricular, y eventualmente la actividad eléctrica va a cesar si es que no se interviene en esta fibrilación. Este es el caso de lo que estábamos mencionando, ¿no? Una taquicardia parece ser una fibrilación auricular de onda P, y son irregulares los complejos QRS. No se puso sincronismo y la descarga fue en periodo refractario, ocasionó fibrilación ventricular. Entonces la fibrilación ventricular puede ser gruesa si los complejos son amplios, o fina con un segundo trazado en el que son la amplitud mucho menor. Y hay que diferenciarlas si son muy finas, la fibrilación ventricular, de asistolia. Otro caso con extrasístole que desencadena taquicardia ventricular primero y después fibrilación ventricular. El flúter ventricular o aleteo ventricular está estrechamente relacionado a fibrilación auricular. Prácticamente no se menciona como ritmo separado de la fibrilación porque tiene mismos mecanismos y el manejo es el mismo. También desfibrilación. Es una taquicardia sinusoidal durante la cual no es posible separar el QRS del segmento ST y onda T. Cuando es rápida puede llegar a más de 280 latidos por minuto de frecuencia. Puede ocurrir durante infarto agudo del miocardio o desarreglos metabólicos severos, hipercalemia severa, toxicidad por drogas. Usualmente produce colapso hemodinámico y degenera en fibrilación ventricular. Es un trazado típico de flúter ventricular, un ritmo sinusoidal donde no podemos discernir hasta dónde es el QRS y dónde es el segmento ST. Este es un caso
caso de flúter lento, hay un patrón sinusoidal, sobre todo en el trazo de ritmo, pero con una frecuencia cercana a los 100. El tratamiento inmediato choca sincrónico, porque no tenemos posibilidad de poner sincrónico, la máquina no va a poder reconocer los complejos QRS, y lo ponemos nada más asincrónico, pero estando preparados para dar inmediatamente un segundo choque, porque muy posiblemente va a salir a fibrilación ventricular. En el caso de, sobre todo de hiperpotasemia severa, el gluconato de calcio tiene lugar en el tratamiento, igual que la solución salina hipertónica, que puede ser en la forma de bicarbonato de sodio. La actividad eléctrica sin pulsos o disociación electromecánica es la presencia de actividad eléctrica cardíaca organizada en ausencia de función mecánica ventricular efectiva. Puede ser primaria o secundaria. Secundaria es cuando hay un cese abrupto de retorno venoso, como en el tromboembolismo pulmonar masivo, el taponamiento cardíaco, la exsanguinación, la trombosis de una válvula protésica, sobre todo aórtica o mitral. Y la disociación electromecánica primaria cuando no hay ninguna de estas causas y es más bien ocasionada por enfermedad cardíaca avanzada, en la que lo que se altera es el metabolismo del calcio intracelular, hay acidosis intracelular o depresión de ATPs en los miocitos cardíacos. Cualquier arritmia podemos encontrar en este escenario, la disociación electromecánica, aparte de taquicardia ventricular o fibrilación. Las más frecuentes son bradicardias de complejo ancho, ritmos nodales, ritmos idioventriculares, pero también podemos ver bradicardias de complejo estrecho, bradicardia sinusal incluso, fibrilación auricular con respuesta lenta y bloqueos AB. Entonces, este es un ejemplo de disociación electromecánica, el ritmo lento que podemos ver en estos casos, un bloqueo de grado alto que también puede verse en disociación electromecánica. Vean, los complejos auriculares tienen un ritmo regular, pero totalmente distinto del ritmo de los complejos ventriculares, en disociación auricular ventricular. Este es un caso de flúter fibrilo flúter auricular con respuesta lenta, que también se ha descrito en casos de disociación electromecánica. Otra forma de clasificar la disociación electromecánica puede ser en pseudo actividad eléctrica sin pulsos, pseudo disociación electromecánica o disociación verdadera. La pseudo actividad eléctrica sin pulsos, vamos a ver que está caracterizada porque hay actividad cardíaca eléctrica, no hay pulsos, pero sí hay débil contracción mecánica ventricular que no alcanza a abrir las válvulas aórtica y tricuspidia, por lo tanto no hay pulsos. Y se puede identificar por ecografía en el momento de la parada, ecocardiografía u otras técnicas de imagen. En ellas se ve que hay conato de contracción ventricular y eso es lo que define la pseudo actividad eléctrica sin pulsos. En este entonces hay un evento fisiopatológico significativo que ha deteriorado la capacidad del sistema cardiovascular de perfundir. Como ejemplos de causas tenemos hipovolemia, T pasivo, neumotórax de tensión, taponamiento cardíaco. En la actividad eléctrica sin pulsos verdadera hay actividad eléctrica y ninguna contracción ventricular. El desacoplamiento mecánico se debe a un agotamiento global de energía del miocardio. Se observa en casos de paro prolongado. En la disociación electromecánica verdadera hay situaciones locales en el tejido miocárdico, hipoxia severa, acidosis severa, hiperpotasemia e isquemia, que también contribuyen a su producción.
Otro subgrupo de estas se caracteriza por pacientes con fibrilación ventricular prolongada que fibrilan a un estado de disociación con complejo QRS ancho y bradicardia. Aquí solamente para mencionarles las etiologías más frecuentes que vamos a ver en este ritmo, ya mencionadas: taponamiento, infarto, neumotoras, embolia pulmonar masiva, sepsis grave, shock anafiláctico, anormalidades electrolíticas significativas, acidosis metabólica pronunciada, ingestión de cardiotóxicos, hipotermia y el caso de la parada prolongada. La asistolia. El paro en asistolia es la ausencia de toda actividad eléctrica cardíaca. El mecanismo básico en esta forma de paro es la incapacidad de la actividad subordinada automática de asumir el marcapaseo del corazón cuando hay ausencia de función del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular. También hay compromiso difuso de las fibras de Purkinje subendocardiales. Es más común en corazones severamente enfermos y con enfermedades terminales, incluso no cardíacas. Un ejemplo de asistolia. Los pacientes con asistolia generalmente han tenido parada cardíaca prolongada, muestran un gran agotamiento o total agotamiento de las reservas de energía del miocardio, y hay que considerar que tenemos que determinarla idealmente en 3 derivaciones diferentes simultáneas para asegurarnos que se trata de una asistolia, verificando la correcta posición de los electrodos. Lo ideal en 3 derivaciones, pero con 2 ya podemos tener un alto grado de certeza. Estamos frente a una asistolia. Bien, chicos, eso es lo que teníamos que traer. Si hay alguna pregunta, un comentario, un aporte.